Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Aceptar? Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo tiene? Y saludos de la doctora Marley Bermejo y que por favor la invite a tomar un tinto, aunque sea virtual. Bueno, gracias. ¿Cómo les va con las clases? Bien, sí, señor. ¿Bien? Sí, Ah, bueno. señor, ahí, con un poquito de paciencia, pero todo bien. Bueno. Listo, demos 2 minuticos para que ingresen todos y empezamos la clase. Profe, Dime. ¿puedo preguntarle una cosita antes de que... Ay, Andrea, empezamos con las preguntas, dime. Buenos días, profesor. Buenos días, Tengo dime, Andrea. Me preguntaba una persona si Sí. cuando una persona la retiran sin justa causa en un periodo de prueba, hay indemnización. Ya ahorita vamos a hablar sobre el periodo de prueba Ah, vale, gracias. y ahí te vas a dar cuenta cuál es la respuesta. Gracias. ¿Efectuaron los ejercicios que dejamos? ¿Los dos? Sí, profe. Bueno, quedó claro, digamos, la forma como se realiza la liquidación. Sí, doctor, quedó claro. Sí. Bueno, listo, eso me tranquiliza, que hayan entendido el tema y Y ya es sí, como de cuestión de práctica. sí, es de cuestión de práctica. Bueno, antes de iniciar entonces, como les dije la semana pasada, miércoles, jueves y viernes, voy a estar en condición de estudiante, entonces no vamos a realizar la clase a la hora que tenemos todos los días, es decir, a las 10 de la mañana. Entonces, vamos por lo menos miércoles y jueves, voy a realizar la clase en las horas de la noche. Entonces, vamos a realizarla entre 7 y 8 de la noche, probablemente a las 8. Si puedo antes, pues la haremos a esa hora. No voy a tomar lista, tal como les señalé. Y el viernes sí vamos a hacer una prueba sobre liquidación de prestaciones. Entonces, trataremos de aprovechar al máximo estos días para realizar ejercicios de liquidación, con el fin de que el viernes presentemos una prueba a la hora de la clase de las 10 de la mañana y trabajan en esas 2 horas para que me envíen el resultado del ejercicio antes de las 12 del día. Y las otras 2, pues miércoles y jueves vamos mirando qué actividades vamos a desarrollar, pero digamos inicialmente entonces acordamos que vamos a realizar la clase en las horas de la noche y ya miramos en el día si dejamos un taller o yo les dejo algún tema específico o ejercicios prácticos para el parcial del día viernes. ¿Listo? Entonces, repito, no es obligatoria la asistencia el día miércoles y jueves a las sesiones que se van a realizar en las horas de la noche. Igual pues la grabación queda ahí en la plataforma, entonces si quieren ingresar posteriormente lo pueden hacer. Me comprometo a no tomar la lista, pero sí a contar con la aprobación de ustedes. Bueno, hoy vamos a iniciar un tema nuevo, bueno, 2 temas nuevos.
vamos a hablar sobre el periodo de prueba. Es el primer título que vamos a manejar el día de hoy. El periodo de prueba, ¿qué es vamos a mirar la definición que nos trae nuestra legislación respecto al periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? El periodo de prueba es la parte inicial de la ejecución del contrato, donde el empleador va a verificar si esa persona que contrata para realizar determinada actividad es idónea, es capacitada para realizar esa actividad para la cual fue contratada. Y en contraposición a ello, el trabajador, a través de este periodo de prueba, lo que hace es identificar si las condiciones que le está ofreciendo el empleador se ajustan a sus necesidades. Es importante señalar que este periodo de prueba tiene una formalidad y esa formalidad consiste en que se debe pactar por escrito, en razón a que así lo establece el Código Sustantivo del Trabajo para efectos de verificar, digamos, esas situaciones que se puedan presentar durante el periodo de prueba. Es decir, si ese empleador verifica que efectivamente el trabajador que contrató no cumple con esa idoneidad, no cumple con esa capacidad para desarrollar el trabajo, y por otro lado verificar si ese trabajador se ajustan las condiciones que le ha ofertado, digamos, ese empleador para celebrar ese contrato de trabajo, y de esa manera es necesario pactarlo por escrito. Esa es, digamos, la primera formalidad que exige el periodo de prueba. Ustedes se preguntarán, ¿y será que en los contratos verbales es necesario fijarle por escrito? La respuesta es sí, la respuesta es positiva. Digamos que el requerimiento que hace la legislación laboral es que esa formalidad debe hacerse por escrito. Si no se hace por escrito, pues no tiene ningún valor jurídico ese periodo de prueba. Entonces hay que mirar muy bien esa formalidad para efectos de la producción de los efectos jurídicos del periodo de prueba. Segundo, ¿cuál es la duración de este periodo de prueba? Entonces, por norma general, por regla general, el periodo de prueba no debe ser superior a 2 meses. Es decir, los 2 primeros meses, siempre y cuando se haya celebrado por escrito, corresponde al periodo de prueba. Y en aquellos contratos de trabajo a término fijo que se celebren inferior a 1 año, la norma establece que no puede superar la quinta parte del término señalado. Entonces les pregunto, si yo celebro un contrato de trabajo y pacto como periodo de prueba con ese trabajador en un contrato de 8 meses, ¿a cuánto correspondería el periodo de prueba? ¿Qué dirían ustedes? Máximo 40 días. Sería la quinta parte, la quinta parte. Entonces estamos hablando de 240 días correspondientes a 8 meses, entonces dividimos 240 en 5 y eso es lo que corresponde al periodo de prueba en aquellos eventos donde se celebre un contrato de trabajo inferior a 1 año. En los demás casos, pues el periodo de prueba está regulado. ¿Profe, qué pena dividimos qué, profe? 240 días lo dividimos en 5 y eso nos da la quinta parte de lo que correspondería el periodo de prueba. Y en los demás casos, el periodo de prueba corresponde por regla general a 2 meses. Esa sería, digamos, la explicación de la duración máxima de este periodo de prueba. Y la norma también establece que durante la ejecución del contrato produce unos efectos jurídicos respecto a este periodo de prueba. ¿Cuáles son esos efectos jurídicos de la celebración o de pactar un periodo de prueba en un contrato de trabajo? Son 2. El primero de los efectos jurídicos es que durante este periodo de prueba las partes pueden terminar el contrato de manera unilateral sin preaviso. Sin preaviso. Y segundo, el segundo efecto jurídico es que se causan todas las prestaciones a que haya lugar durante este periodo de prueba.
Entonces, me imagino que con base en esta explicación, No, pero los macarrones. ya Andrea tiene la Profesor, respuesta si hay esa- lugar a una indemnización la- o no cuando se termina el contrato durante este periodo de prueba. Entonces, Pero profesor, es que no se lo escuché, se fue la señal. sí, ¿Me lo podría repetir, por favor? el efecto jurídico del periodo de prueba es que las partes pueden terminar de manera unilateral el contrato sin desahucio, sin preaviso. Y el segundo efecto jurídico es que se causan las prestaciones a que haya lugar cuando se termina el contrato durante este periodo de prueba. Entonces, allí no habría lugar a reconocimiento y pago de indemnización alguna, en razón a que las partes tienen la facultad que durante este periodo de prueba, durante este lapso, pueden terminar de manera unilateral sin previo aviso. Entonces, por eso la definición nos lleva a concluir que es la posibilidad que tiene ese empleador de verificar si esa persona que se contrató cumple o no con los presupuestos que él necesita para desarrollar esa actividad. Es decir, si esa persona sirve o no sirve, si esa persona es idónea para desempeñar la labor para la cual fue contratada, y por otro lado, el trabajador verificar si esas condiciones que le ofrece el empleador se ajustan a sus necesidades, y en esa medida, si no se ajustan, pues sencillamente puede terminar el contrato de manera unilateral sin previo aviso durante este periodo de prueba. Por otro lado, y finalmente, la norma establece que si se celebran contratos de trabajo sucesivos, solo tiene valor jurídico el primero que se pacte con ese trabajador. Recordemos que la formalidad exige que sea por escrito, es decir, si celebramos varios contratos de manera sucesiva, solamente tiene valor jurídico el primero que se pacte en ese primer contrato. En los demás contratos sucesivos que se celebren, pues no tendría ningún valor porque habría una especie de interinidad en ese sentido. Entonces solamente tiene valor jurídico el primer periodo de prueba que se pacte cuando hay, digamos, contratos de manera sucesiva. Esa es, digamos, una explicación de lo que tiene que ver del periodo de prueba. Es bastante sencilla, lo más importante para concluir es que se haga por escrito para que produzca los efectos jurídicos correspondientes y los efectos jurídicos que produce. Es decir, uno, que no es, o mejor, es facultativo de las partes terminarlo de manera unilateral, sin que ello signifique que haya lugar al reconocimiento y pago de una indemnización. Y segundo, que durante este periodo de prueba, si se termina, digamos, la relación laboral, hay lugar al reconocimiento de prestaciones por el tiempo que se haya desarrollado o ejecutado el contrato inicialmente pactado. Eso es, digamos, en términos generales, lo que regula el Código Sustantivo del Trabajo respecto al periodo de prueba. No sé si hay alguna aclaración, alguna pregunta o alguna duda sobre este particular. ¿O todo nos quedó claro? ¿Sí? ¿Está bien? Doctor. Bueno, listo. Les voy a dar Doctor. Sí, José. Una preguntita. Sí. El doctor decía que si un contrato a término fijo, Sí. el periodo de prueba aplica única y exclusivamente al primer contrato. Los subsiguientes no tendrían periodo de prueba. Pero en el evento de que... ¿Cuando hay contratos sucesivos? Sí, cuando hay contrato. Por ejemplo, hay un contrato que yo haga con una persona de 4 meses. Sí. Sí, y le sigo haciendo contrato por 4 meses. Sí. Hasta completar el tercero para pasarlo a un año. Sí. ¿Correcto? Sí. El segundo y tercer contrato en ese periodo no tendrían periodo de prueba, independientemente si yo le cancele las prestaciones del primero o qué. No, la norma establece la norma establece que solamente tiene validez el primer periodo de prueba cuando hay contratos sucesivos. Entonces, si celebramos un contrato por un periodo de 6 meses, solamente tendría validez el periodo de prueba que se pacte en ese primer contrato. Si decidimos prorrogar el contrato por un término de 3 meses, de 5 meses, de 6 meses, ese segundo periodo de prueba
que se pactara eventualmente en el segundo contrato, en la segunda prórroga, no tendría validez. Solamente tiene validez Gracias. el primer periodo de prueba que se pacte entre empleador y trabajador, para que no haya, digamos, una especie de interinidad que de alguna manera desajustaría los derechos y garantías de ese trabajador, porque, vuelvo y repito, las partes tienen la facultad de terminar el contrato durante este periodo de prueba sin que haya lugar al reconocimiento de indemnización alguna. Entonces solamente tiene validez el primer periodo de prueba pactado, cuando hay, digamos, la posibilidad de celebrar contratos sucesivos, solamente el primero que se pacte. Y no se les olvide que ese periodo de prueba siempre debe estar estipulado por escrito. Si no se pacta por escrito, pues sencillamente no tiene ninguna validez. Entonces, esa es una formalidad que exige la ley, y en tratándose de contratos verbales, pues tendría que hacerse también de manera escrita. Listo, José. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer todos, vamos a ubicarnos todos en el artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, y vamos a hablar del tema de el salario. Entonces, allá internamente hagamos todos la lectura de esos dos artículos para entender un poco la definición de lo que es el salario a partir de la interpretación del artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, mientras respondemos una pregunta de Julián Chávez. Vamos leyendo allá internamente el 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Julián. Profesor, yo tenía una duda. ¿Todo tipo de contrato requiere de periodo de prueba? No. Eso es siempre y cuando se pacte entre las partes. O sea, si yo quiero establecer un periodo de prueba con ese trabajador, pues yo tengo que hacerlo por escrito. Si no pacto ningún periodo de prueba, simplemente se va a ejecutar el contrato en las condiciones en que inicialmente se llegó a ese acuerdo. Entonces, por lo tanto, si no se estipula por escrito un periodo de prueba y ese empleador despide a ese trabajador, pues estaríamos frente a una situación de despido sin justa causa. Es decir, para que produzca efectos jurídicos un periodo de prueba, se debe establecer por escrito. Si no se establece por escrito y este empleador a su libre albedrío termina la relación laboral a los, no sé, a los 15 días, pues sencillamente estamos en presencia de un despido sin justa causa, porque la norma exige que efectivamente se haga por escrito para que tenga, digamos, los efectos jurídicos de un periodo de prueba. Si no se dice nada de manera escrita, pues sencillamente el contrato se va a ejecutar en las condiciones que pactaron inicialmente. ¿Listo? Bueno. Gracias, doctor, muy amable. Listo, Julián. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura de estos dos artículos, el 127 y 128, para interpretar muy bien la definición de salario? Un voluntario o voluntaria. Con gusto, doctor Vidal. Artículo 127. Listo, José el 127 y Laura el 128. Gracias, José. Bueno, elementos, artículos. ¿Aló? Sí, Aló. Sí, ahí le estamos escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Hay mucha interferencia. Modificar. Listo, José. Active el audio porque no lo... Se le cerró el audio. Artículo 127. Listo, gracias. Modificado Ley 50 de 1990. Listo. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte como prima,
sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Listo, hasta ahí va el artículo 127. Y Laura, me ayudas con la lectura del 128. Gracias, José. Con gusto, doctor. Bueno, Laura Díaz creo que levantó la manito para leer el 128. Sí. Listo, gracias. Artículo 128. Modificado. Ley 5. Artículo 15. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad, recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de las empresas de economía solidaria y de lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos 8, ni los beneficios 8 y 9. 9. 8 y 9, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal, por lo que el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de Navidad. ¿Listo? ¿Hasta ahí termina la norma? Hasta ahí. Hasta ahí, bueno, muy bien. Entonces, de acuerdo a la lectura que acabamos de hacer de esos dos artículos 127, 128, ¿qué podemos afirmar sobre el concepto, sobre la definición, sobre los elementos constitutivos o no de lo que es salario? Y esto tiene lógicamente sus implicaciones desde el punto de vista de liquidación de prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, primero debemos señalar que el salario es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo. Recuerden ustedes que una relación laboral, un contrato de trabajo mejor, cuenta con tres elementos esenciales: la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario. Es necesario analizar, digamos, este último elemento a partir de la lectura de estos dos artículos, el 127 y 128. Entonces, lo primero que debemos señalar inexorablemente es que existen primero dos clases de salario. Uno, el que se paga en efectivo, es decir, en dinero, y el otro, el salario en especie. Ya vamos a hablar sobre el salario en especie y cuáles son los elementos constitutivos de esta forma de pagar el salario. Si ustedes leyeron detenidamente o analizaron mejor las dos normas, hay dos palabras que son, digamos, un elemento diferenciador entre lo que es salario y lo que no es salario. Es decir, no se trata de señalar aquí de manera taxativa cuáles son los elementos constitutivos del salario y cuáles no lo son. Pudieron identificar esas dos palabras, es decir, para determinar qué se considera salario y qué no se considera salario, o a qué hace referencia para hacer, digamos, una diferenciación entre un concepto y el otro. ¿Qué dirían ustedes? Lo que es ocasional no es salario. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más pudieron identificar allí? Lo que no enriquece el patrimonio del trabajador.
Listo, ¿qué más? ¿Solamente esos dos aspectos? Bueno, listo. Entonces vamos a mencionar lo siguiente. Efectivamente, un elemento diferenciador para determinar si ese salario o ese emolumento que está devengando ese trabajador constituye o no salario, hay que tener muy claro dos palabras. Una, la habitualidad, y otra, la ocasionalidad. Es decir, si es habitual o es ocasional ese pago que está recibiendo, digamos, ese trabajador. Y allí es donde se determina si realmente ese concepto, el que está recibiendo el trabajador, se constituye en salario o no se constituye en salario. Es muy usual que digamos, en determinados contratos se pacte un salario básico, ¿no? Un salario básico, digamos el salario mínimo, y a ese trabajador se le pague una bonificación o una prima de éxito, donde generalmente esa bonificación o esa prima de éxito es superior a ese salario básico. Y pactan en el contrato que esa bonificación o esa prima de éxito no hace parte del salario, como quiera que no va a ser ni siquiera tenido en cuenta para efectos de liquidación de prestaciones sociales. Y allí recobra importancia nuevamente el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. ¿Por qué? Porque si bien se pacta entre ese empleador y ese trabajador que esa prima de éxito, esa bonificación por ventas, no hace parte del salario, la norma establece que si se paga como contraprestación por ese servicio prestado por ese trabajador, en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades, eso constituye salario. Y mucho más cuando esa prima de éxito o esa bonificación se paga de manera habitual. Entonces allí siempre ofrece bastantes dificultades, a pesar de que la norma en el 128 permite que exista, digamos, un pacto de desalarización en el sentido de no incluir dentro del concepto de salario este tipo de emolumentos, llámese primas, llámese bonificaciones, en virtud de este principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, sí constituiría un elemento del salario, como quiera que habría que analizar en este caso en particular un principio que es el de la proporcionalidad. Es decir, yo no puedo pactar un salario básico de 1 millón de pesos y le voy a pagar una prima de éxito de 2 millones con ese trabajador y señalar que esa bonificación o esa prima de éxito no hace parte del salario para efectos de liquidación de prestaciones sociales, como quiera que esa prima se le está pagando como contraprestación del servicio desarrollado o la actividad desarrollada por ese trabajador. Y en esa medida, vuelvo y repito, cobraría importancia el principio de la realidad sobre las formalidades. Y esto es muy común en los contratos, celebrar este tipo de cláusulas que irían lógicamente en detrimento de los derechos de ese trabajador. Entonces allí el elemento diferenciador entre uno y otro del concepto de salario es precisamente si es ocasional o si es habitual, para determinar si es constitutivo de salario o no. Ahora, la pregunta que surge allí: ¿y cuándo nosotros podemos determinar si un elemento como una prima, como de éxito o una bonificación es habitual o no? Entonces, la jurisprudencia ha señalado que si se paga más de 2 veces, entonces estamos en presencia de un factor constitutivo de salario, y en esa medida se tendría que reconocer prestaciones en virtud del principio de la realidad sobre las formalidades sobre esta habitualidad. Obviamente que este es un escenario judicial el que les estoy hablando, es decir, en la liquidación de las prestaciones pues va a tener, digamos, lo que se haya pactado en el contrato, y no se tendría eventualmente el concepto de prima de éxito pactada entre los contratantes.
Entonces tendría que un juez analizar cada caso en particular para determinar si efectivamente, atendiendo en este caso al principio de la proporcionalidad, se estarían desconociendo derechos laborales de ese trabajador y ordenaría eventualmente que esa liquidación se realice con base en esa prima de éxitos, como quiera que desconocería el principio de la proporcionalidad y sería, digamos, un pago de manera habitual y un pago que se hace como contraprestación del servicio prestado por ese trabajador. Jonathan y Elkin, en ese orden. Profe, buenos días. Buenos días. Entonces, si hablamos de pago habitual en un bar que se pagan por lo menos las propinas, Bueno, eso sí y es no hace habitualmente, por lo menos usted trabaja 15 días. Esas propinas no hacen parte del salario. Las propinas son excluidas del concepto de salario. Ok, Las propinas. O sea, a ver, perfecto. Ok, gracias. vamos a la literalidad de la norma, pues yo les digo que no hace falta, que no hace parte del concepto de salario, entonces yo les digo, no hace parte del salario las propinas, no hace parte del salario los gastos de representación, ¿sí? Ese tipo de emolumentos que devenga el trabajador no hacen parte de salario. Distinto es que, digamos, la literalidad de la norma nos establece eso, ¿sí? Pero yo les hablo en el evento donde se pacte, digamos, una prima de éxito, donde se pacte una bonificación, donde ese empleador alude que efectivamente no hace parte del salario, como quiera que el 128 del Código Sustantivo del Trabajo permite que se lleguen a acuerdos para no contar, digamos, con ese elemento constitutivo del salario para ejecutar la relación laboral. Pero en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades, habría que mirar si esa prima de éxito, si esa bonificación, primero, atiende a un principio de proporcionalidad, segundo, si es habitual, y tercero, si es como contraprestación del servicio prestado. Si cumple, digamos, con esos tres elementos, pues sencillamente, a pesar de haberse pactado en un contrato que esa prima de éxito o esa bonificación no es factor salarial, eventualmente se le solicita al juez que lo reconozca como factor salarial para, digamos, cumplir con estos tres requisitos y en esa medida carecería de ineficacia ese tipo de cláusulas. Recuerde que hay una norma en el Código Sustantivo, perdón, el Código Sustantivo del Trabajo que establece que hay cláusulas ineficaces, que así se pacten entre empleador y trabajador, pero que vayan en detrimento, en menoscabo de los intereses y derechos del trabajador, se tienen por no escritas. Es decir, el empleador puede decir en un contrato hasta misa. Por eso les decía en alguna oportunidad que el contrato de trabajo no se aplica a la cláusula del 1602 del Código Civil en el sentido de que el contrato es ley para las partes, porque si a ese empleador se le ocurre pactar una cláusula con ese trabajador donde va a desconocer la prima de servicios o cualquier derecho que derive de esa relación laboral, pues se tendría como ineficaz y no produciría efectos jurídicos. Por eso es importante tener muy presente esos principios mínimos del derecho laboral para poder dirimir una controversia de esa naturaleza. ¿Listo? Entonces, tiene el uso de la palabra Elkin y luego Laura Pachón. Doctor, muy amable. Sí, es que con base en lo que usted dice en el artículo 128, pues en el mismo tampoco es explícito el tema particular de cuántas veces se debe evitar que entonces por el pago de sus beneficios se esté entrando en habitualidad o el tema ocasional. Entonces, la pregunta sería ¿en dónde encontramos este factor? ¿En la jurisprudencia? Sí. ¿O qué es lo que nos indica que podamos basarnos para contrarrestar, pues digamos, lo que se señala en el artículo 128? Sí, efectivamente eso es más un desarrollo jurisprudencial y doctrinal para poder llegar a la conclusión de que la habitualidad es un pago que se hace más de 2 veces, ¿no? Entonces eso ya es, digamos, un desarrollo más jurisprudencial porque efectivamente pues la norma no nos lo señala el concepto de habitualidad o si es ocasional ese pago. Es muy importante
dependiendo del caso en particular, si ese emolumento, si ese factor es o no constitutivo de salario, analizarlo de acuerdo a las prerrogativas que les acabo de mencionar, es decir, si es como contraprestación del servicio, si es habitual. Entonces, determinar ese tipo de situaciones, si es proporcional, porque sería ilógico que yo tenga un salario básico de 1 millón de pesos y me paguen 3 millones como bonificación por prima de éxito o algo así por el estilo, porque sería, digamos, algo que no se acompasaría a las lógicas del análisis, y en esa medida pues podría solicitar que esos 2 millones que se le está pagando a ese trabajador hagan parte del salario como quiera que se los están pagando de manera habitual, y segundo, como contraprestación del servicio, tal como lo señala el artículo 127. Por eso habla de y todo aquello que se derive de la contraprestación directa del servicio. Entonces, así se pacte, de conformidad con el artículo 128, una cláusula donde establezca que esa prima de éxito, esa bonificación, no hace parte del salario, pues sencillamente podríamos invocar el principio de la primacía de la realidad para determinar, digamos, que ese prima o esa bonificación hace parte del salario para efectos de reconocimiento de derechos que derivan de la relación laboral. Listo, Laura. Profe, gracias. Una pregunta. Desde el punto de vista probatorio, por ejemplo, digamos, yo tengo una bonificación mensual, no sé, por cumplir una meta. Sí. ¿Cómo puedo hacer yo para comprobar que efectivamente yo estoy recibiendo esas bonificaciones habitualmente, o sea, mes a mes? Si, digamos, eso me lo pagan a mí, no sé, en efectivo, por ejemplo. Ahí, ¿cómo podría uno alegar eso y lograr que efectivamente lo conviertan en parte de salario? Como bien el principio establece que hay, digamos, una tensión entre la primacía de la realidad sobre las formas. ¿Cuáles son las formas? El contrato, ¿cierto? La formalidad es el contrato, donde el contrato establece que esa bonificación o esa prima de éxito no hace parte del salario para efectos de liquidar prestaciones sociales, entre otras situaciones. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es que efectivamente digamos, ese trabajador te venga, esa prima de éxito, esa bonificación como contraprestación de ese servicio, y no hay, digamos, una situación en la que ese empleador le consigne a la cuenta esa bonificación, sino que se lo entrega, digamos, en efectivo. Pues allí tendríamos que mirar a través de un testimonio de un compañero de trabajo, o determinar si muchos de los trabajadores de esa empresa están devengando la misma bonificación y se ha pactado que no hace parte del salario, pues solicitarle al juez una inspección judicial, o allegar como medio de prueba el testimonio de un trabajador que pueda, digamos, señalar que efectivamente se le está pagando esa bonificación, a pesar de que no se realiza, digamos, la consignación a su cuenta de ahorro, sino se la entrega personalmente para, de alguna manera, desconocer esos derechos laborales. Entonces habría que mirar cuáles son los medios de prueba que podríamos en un momento determinado usar para demostrarle a un juez que efectivamente esa prima o esa bonificación hace parte del salario. ¿Listo? Entonces ya es profe, cuestión gracias. de un testimonio, o solicitarle, digamos, una inspección judicial para que mire los estados financieros de la empresa, y de esa manera verificar si efectivamente ese empleador está desconociendo derechos laborales de ese trabajador. ¿Listo? Bueno. Listo, gracias. Bueno, eso es, digamos, la interpretación del artículo 127 y 128. A continuación, después del retorno, vamos a ver una serie de situaciones muy particulares respecto al salario.